Hola, mentes físicas, preparados y preparadas para una nueva aventura del conocimiento. Hoy aprenderemos qué es la fuerza. La fuerza está contigo, joven Skywalker. No, esa fuerza no. Aprenderemos sobre la fuerza física, que siempre nos da problemas. Soy Iván, profesor de física, y amárrate el cinturón porque aquí nos vamos. La fuerza es la causante de que los objetos se muevan. Aristóteles llamó a esta causa del movimiento como el motor que mueve los objetos. A ver, para. Acá nos gusta el rock. A esto que Aristóteles llamó el motor que mueve los cuerpos, lo conocemos como fuerza. No la de Star Wars. ¡Me quiero volver chango! Bueno, sí, también. Podemos decir que una fuerza actúa cuando empujamos un objeto, cuando golpeamos algo, cuando tiramos algo, cuando algo se mueve. Cuando un imán atrae un trozo de metal, otro imán o la fuerza de Star Wars. O cuando golpeamos a alguien. Debemos tener en claro que las fuerzas nunca están solas, vienen en pares o hay dos cuerpos interactuando. Las fuerzas las podemos clasificar como fuerzas de distancia y fuerzas de contacto. Las fuerzas de contacto son aquellas en las que obligatoriamente los cuerpos están en contacto, es decir, se están tocando. Acá tenemos fuerzas como cuando empujamos o como cuando tiramos algo. También existen fuerzas a distancia, que son aquellas en las que los cuerpos pueden interactuar a distancia. Y digo pueden actuar a distancia porque también lo pueden hacer cuando están en contacto. Acá tenemos fuerzas como la fuerza eléctrica, la magnética o la gravitatoria. También podemos clasificarla por el tiempo en que se aplica la fuerza. Tenemos fuerzas impulsivas, que son las fuerzas que se aplican durante poco tiempo, como el golpe de una raqueta, como el golpe en un balón de fútbol o como el golpe a un compañero. Por otro lado, tenemos las fuerzas de larga duración, que son las fuerzas que actúan durante un tiempo considerable, mucho mayor que el de las fuerzas impulsivas. Acá tenemos fuerzas como el peso o la electromagnética. Cuando hay fuerzas actuando y la suma de estas es distinta de cero, el cuerpo acelera. Por lo que los que hicieron este meme están mal, porque no siempre la suma de fuerzas da cero. O bien les faltó algo. ¿Y de qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo? Explicaría el meme, pero lo vamos a dejar para otro video. Típico chileno. Cuando las fuerzas actúan sobre un cuerpo, tienen algunas consecuencias, como cambios en el estado del movimiento. La fuerza neta es la suma total de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Eso sí es de gángsters. Cuando la fuerza neta sobre un cuerpo es distinta de cero, el cuerpo cambia su estado del movimiento. Si el cuerpo está en reposo, este comienza a acelerar. Ahora, si el cuerpo está en movimiento y tiene una velocidad constante, como en el MRU, y actúan fuerzas sobre él, este comienza a frenar o acelerar. Maravillosa jugada. Si no recuerdas qué es el MRU, en la descripción te dejo un video sobre MRU. Ahora, si un cuerpo está en movimiento, ya sea acelerado o rectilíneo uniforme, y actúa una fuerza sobre él, este cambia su dirección del movimiento. Es como si a una pelota que se mueve en línea recta con velocidad constante, yo le pego. Si yo le pego, aplico una fuerza. Y si aplico la fuerza, cambia su dirección de movimiento. Así también, si la fuerza tiene la suficiente magnitud, esta puede provocar deformaciones en un cuerpo. Puede romperse, puede hundirse o se puede quebrar. Sin embargo, cada cuerpo reacciona de distinta forma a las fuerzas. ¿Nani? Serenos morenos. Cada cuerpo reacciona de distinta forma a las fuerzas porque tienen distinta masa.
Un cuerpo de mucha masa y que está en reposo es muy difícil de sacar del reposo. Es decir, se necesita mucha fuerza para esto. Así también, si un cuerpo de mucha masa está en movimiento, es muy difícil frenarlo. Por lo tanto, se necesita mucha fuerza para esto. Esto es consecuencia de la inercia, que es la capacidad de un cuerpo para resistir a un cambio en su estado del movimiento o tender a mantener su estado del movimiento. Excelente. Para un cuerpo de poca masa se necesita poca fuerza para sacarlo del reposo. Y para un cuerpo de poca masa que está en movimiento se necesita poca fuerza para frenarlo o para acelerarlo. La inercia la medimos a través de la masa y se llama masa inercial. A mayor masa, mayor inercia. A menor masa, menor inercia. No confundir con masa gravitacional. Desde aquí sale el primer principio de Newton, el principio de inercia, que dice que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado del movimiento, ya sea de reposo o de MRU, a menos que se ejerza una fuerza o varias fuerzas tal que la fuerza neta sea distinta de cero. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Esto quiere decir que un cuerpo mantendrá su estado, inercia, hasta que actúe una fuerza sobre él. Por lo tanto, podemos decir que si y solo si existe una fuerza, existirá una aceleración. Debemos tener en consideración que el principio de inercia solo se cumple en sistemas de referencia inerciales. ¡Ay, caramba! Por lo que este principio nos sirve para determinar qué sistemas son inerciales y cuáles no. Ya sabemos que las fuerzas no actúan solas, pero los cuerpos solo se mueven hacia un lado, por lo que las sumas se suman o se restan en su defecto. Lo sabías. No me salgas con mentiras, Rogers. Lo sabías. Si utilizamos el plano cartesiano, solo podemos sumar o restar las fuerzas que están en el eje X con otras fuerzas que también están en el eje X, o las fuerzas que están en el eje Y con otra fuerza que esté en el eje Y. Si lo llevamos a la vida real, solo puedo sumar fuerzas que están en el plano vertical o las que están en el plano horizontal. Es decir, puedo sumar una fuerza que va hacia arriba con otra que va hacia arriba, o restar una fuerza que va hacia arriba con una que va hacia abajo. Lo mismo en el plano horizontal. Yo puedo sumar dos fuerzas que van hacia la derecha, o puedo restar una fuerza que va hacia la derecha con una que va hacia la izquierda. Pues sí, güey, no mames. El resultado de la suma de fuerzas se llama fuerza neta. ¡Rayos y relámpagos! Las fuerzas que comúnmente utilizamos en física son 4. La tensión, el peso, la normal y la fuerza de roce. La tensión básicamente es la fuerza con la que tira cualquier cable o cualquier tipo de cuerda. El peso es la fuerza con la cual nos atrae la Tierra. Es un caso particular de la fuerza gravitatoria, que es la interacción entre dos cuerpos con masa gravitacional. Para calcular el peso, solo debemos multiplicar la masa por la aceleración de gravedad. En otras palabras, m por g. Recuerda que en la Tierra, la aceleración de gravedad es aproximadamente 9,8 metros por segundo. Así podemos calcular la fuerza con la que cualquier objeto es atraído por la Tierra. El peso es una fuerza negativa porque apunta hacia abajo. Y esto es debido al sistema de referencia. Recuerda, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. La tercera fuerza es la fuerza normal. Y es la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo que está en contacto con ella. Siempre la normal es perpendicular a la superficie. Si la superficie es horizontal, la normal apunta hacia arriba. Si la superficie es oblicua, la normal también es oblicua. La fuerza normal equilibra a otras fuerzas, ya que si el cuerpo está en reposo, la fuerza neta sobre este cuerpo es 0. Por ejemplo, un libro que está en reposo sobre una mesa, solo actúa la fuerza del peso, que lo tira hacia abajo. Sin embargo, el libro está en reposo. La suma de sus fuerzas tiene que ser 0. Para eso está la normal, para equilibrar la fuerza del peso. Y en este caso apunta hacia arriba. Si ponemos de forma diagonal la mesa, la normal apuntaría de forma diagonal también. Así. La normal se calcula equilibrando las otras fuerzas, de tal forma que la fuerza neta sea igual a 0. Excelente.
Y finalmente tenemos la fuerza de roce, que es una fuerza de contacto. Se produce por la fricción entre dos superficies y es una fuerza no conservativa. Esto quiere decir que parte de la energía que posee el cuerpo en movimiento se disipa, principalmente en forma de calor. Averigüen lo que es el calor. La fuerza de roce se calcula multiplicando la normal por el coeficiente de roce, que se simboliza con la letra griega mu, así. Existen dos tipos de roce por fricción, por lo tanto existen dos tipos de coeficiente de roce. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Ya, los dos tipos de fuerza de roce que existen son la fuerza de roce estático, que es cuando el cuerpo está en reposo. Sí, no me digas. Y la fuerza de roce cinético, que es cuando el cuerpo está en movimiento. Es todo por hoy. Mission complete. En el próximo video aprenderemos sobre los principios de Newton. Así que dale a suscribirte y a la campanita. Y recuerda darle al like y siempre dale duro al coco y al estudio. Porque tú puedes ser el próximo Newton. Nos vemos. ¡Chao!